Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Demet en la sombra. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a adentrarnos en uno de esos misterios que nos dejan pensando, un enigma que rodea a un personaje que muchos de ustedes conocen y seguro que tienen mil teorías sobre él. Vamos a hablar de un momento crucial, un punto de inflexión que ha generado muchísima especulación en las redes, y es, ¿cuándo salió Khan de la comisaría? Sé que muchos de ustedes lo han preguntado, lo han debatido, han buscado respuestas, y hoy vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este intrigante asunto. Si son fans de desentrañar secretos, de analizar cada detalle y de debatir las posibilidades, este es su canal. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban para no perderse ninguno de nuestros misterios y análisis. Toquen esa campanita para que les avisen cada vez que subimos vídeo. En el universo de nuestras series favoritas, hay momentos que se quedan grabados en nuestra memoria colectiva, escenas que parecen fugaces pero que llevan consigo un peso argumental inmenso. La salida de Khan de la comisaría es, sin duda, uno de esos momentos. Piensen en ello, las circunstancias que rodean su detención, la incertidumbre de su paradero, y luego, de repente, él está de vuelta, o al menos, sale de ese lugar que representa la ley y el orden, o a veces, la opresión. Pero, ¿cuál es la verdadera cronología de esos eventos? ¿Fue una salida repentina e inesperada, o hubo un proceso detrás que no vimos del todo claramente? Para empezar a desentrañar este misterio, tenemos que recordar el contexto. Khan, como sabemos, es un personaje complejo envuelto en situaciones complicadas, a menudo actuando al margen de la ley, pero con un código moral propio que lo hace fascinante. Su paso por la comisaría, sin importar el motivo específico que lo llevó allí en cada ocasión, siempre genera una ola de preguntas. ¿Fue una detención justificada? ¿Estaba siendo acusado de algo grave? ¿O fue una estrategia para conseguir algo? Y lo más importante, ¿cuánto tiempo estuvo realmente tras esas rejas? Muchos de ustedes han señalado que la información sobre su salida no siempre es clara. A veces parece que se resuelve todo de un momento a otro, casi como si un interruptor se hubiera accionado y mágicamente Khan estuviera libre. Pero en la realidad las cosas no suelen ser tan sencillas, y en la ficción, las elipsis narrativas, esos saltos temporales o momentos que se omiten para mantener el ritmo o el misterio, pueden ser la clave. Vamos a pensar en las diferentes ocasiones en las que Khan pudo haber estado en una comisaría. Si bien la trama principal de muchas series se centra en personajes específicos, la detención de uno de los protagonistas suele ser un evento que resuena fuertemente. Imaginemos una situación hipotética: Khan es detenido por un malentendido, algo relacionado con sus métodos poco convencionales para resolver un problema, o quizás por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. La serie nos muestra su ingreso, la tensión en el aire, quizás una breve interacción con un oficial, y de repente, al día siguiente o incluso unas horas después, lo vemos de nuevo en la calle, retomando su vida o su misión. Ahí es donde reside la ambigüedad que tantos nos intriga. ¿Cuánto tiempo pasó realmente? ¿Fue una noche en el calabozo, o fueron días, semanas? En muchas ocasiones, la serie opta por no detallar el proceso legal, o las gestiones para su liberación. Esto, por un lado, agiliza la trama, y por otro, mantiene un aura de misterio alrededor de Khan, como si su capacidad para salir de problemas fuera casi sobrenatural. Analicemos las posibles razones detrás de esta ambigüedad. En primer lugar, como mencioné, el ritmo narrativo. Si una serie se enfoca en la acción y el drama, detenerse a explicar los detalles de una liberación policial podría ralentizar la historia. Es más efectivo desde el punto de vista del guión, mostrar el antes y el después, y dejar que la audiencia asuma que los asuntos se resolvieron de alguna manera. Segundo, la construcción del personaje. Si Khan es retratado como alguien astuto con contactos o con una habilidad especial para sortear obstáculos, mostrar su rápida salida de la comisaría refuerza esa imagen. Sugiere que no es un criminal común, sino alguien que opera en un plano diferente, donde las reglas a veces se doblan o se rompen. Tercero, el suspense. A veces la incertidumbre sobre cuándo saldrá un personaje de la comisaría añade tensión a la trama. Los otros personajes pueden estar preocupados, buscando formas de ayudarlo, y esta espera puede crear subtramas interesantes. Cuando finalmente sale, puede ser un alivio o, por el contrario, un presagio de que algo más grande está por suceder. Ahora, ¿podemos rastrear alguna pista específica en las series donde Khan ha aparecido?
Aquí es donde entra la labor detectivesca de nosotros, los fans. A menudo los pequeños detalles son los que nos dan la clave. Un cambio en la vestimenta, el estado de ánimo de otros personajes, o incluso un comentario casual pueden indicar cuánto tiempo ha pasado. Por ejemplo, si un personaje dice han pasado 3 días desde que se lo llevaron, eso nos da una línea de tiempo. Pero, ¿cuántas veces vemos esa claridad? En muchas tramas, la salida de Khan de la comisaría está ligada a la resolución de la trama principal. Es decir, una vez que el problema que lo llevó allí se soluciona, o una vez que sus acciones han logrado el objetivo, su liberación se vuelve casi una consecuencia natural, y se omite el detalle del cómo y el cuándo exacto. Pensemos en la posibilidad de que su salida no sea siempre por medios legales o convencionales. ¿Podría haber sido liberado bajo fianza gestionada por un abogado muy eficiente? O quizás, y esto es solo especulación, ¿alguien con influencia intervino para que fuera liberado antes de que se formalizaran cargos? La serie no siempre nos da esa información explícita, y es esa falta de información la que nos impulsa a teorizar. La pregunta clave es, ¿cuándo salió Khan de la comisaría? No hay una única respuesta, ya que depende de la serie y del arco argumental específico. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que su salida de la comisaría, independientemente de cuándo ocurrió exactamente, casi siempre marca un punto de inflexión en la narrativa. Es el momento en que el personaje regresa a la acción, o cuando la trama da un nuevo giro porque él ya no está bajo custodia. Hay veces que la salida es tan discreta que uno se pregunta si realmente estuvo detenido por mucho tiempo. Quizás fue una retención temporal, unas horas para interrogatorio, y luego se le deja ir porque no hay pruebas suficientes. Pero incluso esas situaciones, al ser omitidas en el detalle, generan la misma pregunta. Lo fascinante de estos enigmas en las series es que nos invitan a participar activamente. No somos meros espectadores pasivos, nos convertimos en detectives, analizando cada fotograma, cada diálogo. Y es precisamente esa participación la que hace que estas historias sean tan cautivadoras. Consideremos también las diferentes interpretaciones que podemos dar a una detención y posterior liberación. A veces estar en la comisaría no es solo un castigo, sino también un medio para un fin. Quizás Khan se entregó voluntariamente para obtener información, o para tender una trampa. En esos casos, su salida no sería una liberación en el sentido tradicional, sino el cumplimiento de una parte de su plan. Si nos enfocamos en la percepción general, la salida de Khan de la comisaría es a menudo un momento de alivio para sus aliados y de frustración para sus adversarios. Es un indicativo de que la partida está lejos de terminar, y que él sigue siendo un jugador clave en el tablero. Y aquí es donde la pregunta se vuelve más interesante para nosotros. ¿Hay algún episodio o escena en particular que ustedes recuerden donde este momento sea especialmente ambiguo o crucial? Si es así, me encantaría que lo compartieran en los comentarios. Porque tal vez en esa escena específica, haya una pista que hayamos pasado por alto. La forma en que se manejan estas situaciones en la escritura de guiones es crucial. Los guionistas a menudo utilizan la elipsis de manera estratégica. Una elipsis puede ser utilizada para crear suspense, para mantener un ritmo ágil, o para centrar la atención en el impacto emocional de un evento más que en los detalles logísticos. En el caso de la salida de Khan, es probable que se trate de una combinación de estas razones. Por ejemplo, imaginen que la serie quiere mostrar la desesperación de sus amigos intentando sacarlo de la comisaría. El foco está en su esfuerzo, en su preocupación. Si luego se muestra a Khan libre, el impacto es mayor porque hemos sido testigos de la lucha por su libertad. El tiempo exacto que pasó detenido se vuelve menos relevante que el hecho de que está libre y listo para actuar. Otra perspectiva a considerar es la diferencia entre la realidad y la ficción. En la vida real, los procesos legales son a menudo lentos y tediosos. Las liberaciones, especialmente si hay cargos graves, pueden llevar días o semanas, con abogados, audiencias, etc. Las series de televisión, para mantener el interés, a menudo simplifican estos procesos. Si se tratara de una serie de procedimientos policiales muy detallada, quizás se dedicarían escenas a explicar cada paso. Pero en las series que se centran en personajes complejos y tramas más amplias, estos detalles se suelen omitir. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿cuándo salió Khan de la comisaría? La respuesta más honesta es que depende del contexto específico de la serie y del momento de la trama en cuestión. Lo que sí podemos decir es que su salida es casi siempre un evento significativo,
que marca un antes y un después. En resumen, la ambigüedad en torno a la salida de Khan de la comisaría no es necesariamente un fallo del guión, sino a menudo una herramienta narrativa intencional. Sirve para mantener el misterio, para construir al personaje y para agilizar la trama. Nosotros, como espectadores, somos los que llenamos esos vacíos con nuestras teorías y nuestra imaginación, y eso es, en parte, lo que hace que estas historias sean tan perdurables. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado algunas pistas para pensar en sus propias teorías. La belleza de estos pequeños misterios es que nos invitan a ser parte activa de la historia. ¿Y a ustedes, qué les parece? ¿Tienen alguna escena en mente donde la salida de Khan de la comisaría les haya parecido especialmente reveladora o confusa? No duden en compartir sus ideas en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus perspectivas. Y si les gustó este vídeo y quieren que sigamos desentrañando los secretos de sus series favoritas, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos que también son fans de estos temas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Gracias por acompañarme hoy en Demet en la sombra. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.